Bueno, voy a hacer este vídeo para todo aquel que necesite saber la historia de la Odisea, ya sea un estudiante o alguien que no quiere invertir tanto tiempo en escucharla, pero si te gusta esta historia te recomiendo que mire el resto de mis vídeos que están por el canal. Y para que no se me quede muy largo este vídeo, empezamos. Nada más salir de la ciudad de Troya, esa que ya sabéis conquistaron con el caballo de madera, tardaron 10 años con Aquiles y un montón más de héroes. Pues después de salir de esa ciudad, pasaron a una cercana, Ismaro, que fueron aliados de Troya y fueron a saquearla. La saquearon, se montaron un festín por la noche en la orilla y por la mañana le pillaron de sorpresa los vecinos y el resto de ciudadanos que quedaban, y hubo una batalla en la orilla en la que perdieron algunos de esos hombres. Ahí ya las cosas empezaron a torcer. Después fueron a parar ese mismo día en una isla que había una planta que al tomarla olvidaba por completo el pasado, perdía todo de su vida activa y su única preocupación era dormir. Pues 3 de sus compañeros tomaron la flor. Pues Ulises cogió a esos 3 compañeros, los metió en el barco y navegaron hasta llegar a otra isla más para descansar. Esta isla está bastante bien, con colinas bajas, pero Ulises quería explorarla, porque había visto un rastro de humo. Entonces llamó a un par de sus compañeros, unos 12, y llegaron hasta una gruta que en la entrada había un rebaño de cabras y ovejas con una cesta de quesos, y se metieron en la gruta. Pero lo que no sabían es de que en esa gruta vivía el cíclope Polifemo. Este no fue muy amistoso con ellos, se cargó a varios hombres, pero en la segunda noche Ulises hizo un plan para cegar al cíclope y poder escapar de la gruta, atados con unos hilos de mimbre en las ovejas y los carneros que tenía la gruta. Entonces el cíclope, al palpar las ovejas, no veía a los hombres que estaban debajo, porque lo habían cegado por la noche. Entonces así pudieron escapar. Pero se les complicó, porque montándose los barcos, Ulises empezó a burlar de Polifemo, y este le lanzó una piedra, pero menos mal que cayó detrás de la nave, y los dio un impulso para seguir. Después de esa tragedia, van a parar a la isla de Eolo, que esta vez este hombre sí que lo recibe bien, y al ser el dios de los vientos, les regala unos vientos favorables a las naves de Ulises para que puedan llegar sanos y salvos a casa, pero también le da una especie de odre que les dice que no abran por ninguna causa, pero los compañeros de Ulises desconfiaron, la abrieron antes de llegar a Ítaca y un montón de vientos arremolinaron las naves y las trajeron de vuelta a la isla, donde esta vez el dios Eolo, enfadado con Ulises por haber cegado al hijo de Positón, le regañó y le expulsó de la isla. La siguiente isla a la que fueron a parar fue una de unos seres llamados Lestrigones, que fueron a visitar al rey de esa tierra, pero eran unos caníbales que fueron a por los hombres de Ulises, y esta fue la parada más trágica, porque al intentar escapar de donde tenían las naves aparcadas, le empezaron a tirar piedras desde un acantilado y solamente la nave de Ulises consiguió remar y salir de aquella isla. De las 12 naves que eran, solamente una consiguió escapar de ahí. En la siguiente isla, Ulises también quería explorar cómo era, pero esta vez mandó a un grupo de hombres para que fueran en su lugar. Y al llegar a la mansión que había en la isla, la recibió la hechicera Circe, que esta era una maga. Al invitarlos a comer a su casa, les dio una bebida que al tomarla los convirtió a todos en cerdos, a todos salvo a uno, que no entró y se quedó vigilando, viéndolo todo. Entonces cuando volvió se lo contó Ulises fue hacia la casa de Circe, pero se encontró a Hermes por el camino, y este le dio una flor para ser inmune a los efectos de Circe. Entonces cuando se tomó la bebida de Circe, le amenazó de muerte, y esta hizo liberar a sus compañeros que se habían convertido en cerdos y se hicieron amigos. En la isla de Circe estuvieron Ulises y el resto de sus hombres durante un año entero, pero al darse cuenta que habían pasado un año allí, decidieron
intentar volver a su casa, y Circe les dijo que pasasen por el reino de las tinieblas para que el fantasma de Tiresias, un profeta ciego que les iba a revelar el futuro y a mostrar su camino para llegar a casa. Entonces sus hombres fueron hasta allá, invocaron a los espíritus con el sacrificio y el ritual que les dijo Circe, hablaron con el fantasma de Tiresias y les dijo que no debían tocar al ganado del sol y que veía a Ulises llegar solo a su casa en una morada llena de dolor. Hablaron además con más muertos, con la madre de Ulises, Aquiles, etc., pero se llenó de espíritus el lugar y tuvieron que salir corriendo. Volvieron a la isla de Circe, pero ésta les dijo que para llegar hasta Ítaca deberían de cruzar los peligros del mar. Embarcaron las naves y el primer peligro fueron las sirenas, que lograron sortear gracias a que se pusieron tapones en los oídos para no escuchar sus cantos, salvo Ulises, que prefirió quedarse atado al mástil sufriendo. Y el segundo peligro era el estrecho de Scylla Charybdis, un monstruo que se tragaba el agua del mar y otro con 6 cabezas. Entonces, pasando por el estrecho, Ulises prefirió remar cerca de Scylla, que solamente se llevó a 6 hombres, pero lograron pasar el estrecho. Después, la próxima isla fue la del ganado del sol, la que el espíritu de Tiresias les advirtió que no tocasen. Pero al llegar, el cielo se puso negro y hubo tormentas de un mes que no lograron volver a embarcar. Durante este tiempo se le acabaron las provisiones y los hombres de Ulises, a punto de morir de hambre, sacrificaron al ganado del sol, pensando de que los dioses se compadecerían de ellos por haber pasado tanta hambre. Después de esto el cielo se puso despejado, embarcaron y nada más montar en las naves, el cielo volvió a tornarse gris, hubo una tormenta brutal, destrozó el barco que le quedaba, llegaron hasta Scylla otra vez, que se tragó la nave, pero Ulises se agarró al mástil del barco, estuvo naufragando durante 10 días y más muerto que vivo llegó hasta la isla de Calipso. En la isla de Calipso se quedó 7 años viviendo con la ninfa, porque ésta estaba enamorado de él y no le dejaba salir. Pero mientras estuvo tanto tiempo allí, en Ítaca, su casa, donde su esposa Penélope vivía con su hijo Telémaco, se empezó a llenar de pretendientes que reclamaban ser rey de Ítaca, porque daban por hecho que Ulises había perecido mientras volvía a casa. Penélope aguantó mucho tiempo sin elegir pretendiente, y mientras tanto Telémaco hizo sus propias aventuras y fue en busca de su padre. Pasó por la mansión de Menelao, donde también vivía Helena, y este le contó una historia que acabó diciendo que Ulises se encontraba en la isla de Calipso, pero no podía salir. Al cabo de los 7 años, los dioses hicieron una asamblea si salvar a Ulises o no, sin Poseidón, que estaba enfadado con él. Y Hermes fue a hablar con Calipso para que ésta lo dejase salir de la isla. Calipso accedió y le dio árboles y materiales a Ulises para que pudiera hacer su barco y salir de la isla. Ulises consiguió salir, pero Poseidón, al ver a Ulises que había salido, no se lo habían comentado el resto de los dioses, se enfureció y le mandó tormenta para intentar ahogarlo, pero la diosa Ino le dio un velo que le hizo salvarse. Ulises llegó hasta las costas de Tracia. Allí por la mañana se encontró a la hija del rey de ese lugar, que estaba jugando con sus criadas, y al encontrarse Ulises, ésta le ayudó a llegar a palacio de una forma un poco extraña. Pero Ulises acabó hablando con el rey, le contó las historias sobre Troya y sobre sus naufragios, tras una serie de juegos que se celebraban en ese país. Ulises consiguió ganarse el respeto de esa gente, y el rey y la reina financiaron el viaje de Ulises
además de darle varios regalos para que Ulises llegara a Ítaca. Ulises finalmente consiguió llegar a Ítaca, pero al llegar se encontró con Atenea, le explicó la situación del país, sobre los pretendientes y todos los enemigos que tenía. Entonces idearon un plan, disfrazaron a Ulises de anciano, fueron a la casa del porquero, que aún era leal a Ulises. Atenea también habló con Telémaco para que fuera a la casa del porquero, y allí se reunieron Ulises y Telémaco. Cuando el porquero se fue, Ulises le reveló la entidad a su hijo, que llevaba 19 años sin verlo. También le contó la estrategia para librarse de los pretendientes. Al día siguiente, Ulises y Telémaco fueron al palacio, y los pretendientes trataron fatal a Ulises como mendigo. Así Ulises no dudaría ni un segundo en dar a su merecido cuando fuera la ocasión. Por la noche de ese día, habló con Penélope, disfrazado de mendigo, y le dijo que hiciera un concurso de tiro con arco, que solo Ulises era capaz de realizar, para ver qué pretendiente era el elegido. Al día siguiente, en el concurso de tiro con arco, todos los pretendientes intentaron varias veces hacer el reto, pero ninguno lo consiguió, hasta que el mendigo del rincón, Ulises, pidió probar, acertó, y después de hacer eso, estaban todas las armas recogidas: Telémaco, Ulises, el porquero y el pastor armados para la guerra. En ese momento Ulises tomó el arco y empezó a disparar a los pretendientes. Estos, desarmados y desconcertados, fueron cayendo poco a poco, y durante ese día en el salón hubo una batalla. Con la ayuda de Atenea consiguieron derrotar a todos los pretendientes sin recibir ni un rasguño. Al ocurrir esto, llegó Penélope, que no se creía lo que había pasado. Penélope le costó reconocer a su antiguo marido, pero finalmente valió la pena la espera y volvieron juntos. El último día de la Odisea, Ulises va a visitar a su padre Laertes. Este se alegra mucho de verlo, tras 19 años desaparecido. Va a cenar a su casa, pero mientras están comiendo, llegan los familiares de los pretendientes queriendo buscar venganza. Estos se arman para la guerra, pero entre Zeus y Atenea impiden que surja la batalla y forman la paz entre la familia de Ulises y los familiares de los pretendientes, que fueron conscientes de que se llevaron su merecido. Después de esto, Ulises ya vivió tranquilo hasta el fin de sus días, sin tener que naufragar ni pelear por su vida. Este es el final. Obviamente me he dejado bastantes detalles importantes y no me he metido dentro de la psicología de ningún personaje. Si quieres profundizar más sobre el relato, te dejo la historia completa en pantalla. Nos vemos.